aquí en la mañana del centro, para hablar un poco de la soja. Y ustedes saben que nosotros tenemos, ¿sí?, especialistas de cabecera. Cuando hablamos del maíz convocamos, ¿sí?, a un especialista, cuando hablamos de trigo convocamos a un especialista, cuando hablamos de soja convocamos a un especialista, no vamos a hablar nosotros, por supuesto, y siempre estamos molestando a alguien del INTA para que nos atienda y nos cuente un poco cómo viene la mano con cada uno de estos cultivos. Sí, lo propio cuando hablamos de girasol, etcétera. ¿Sí? Vamos a charlar con Juan Enrico, ¿sí?, de INTA Oliveros, especialista en soja, y bueno, vamos a preguntarle a ver cómo viene la mano con respecto a esta campaña 2024-2025 y qué resultados viene arrojando, viene dejando, y por lo menos también a partir de los ensayos que vienen realizando. ¿Cómo estás, Juan? Buen día, Eduardo te saluda, gracias por conectarte con nosotros. Hola Eduardo, muy buen día para vos, para toda la audiencia. Encantado una vez más de conversar con ustedes un poquito del cultivo de soja. Bueno, Y charlamos sabe- un poco en el antes y un poco en el después, te estamos molestando habitualmente, ¿no? Antes de cómo se prevé la campaña, y bueno, ahora preguntarte, sí, un poco por los resultados, rendimientos, de acuerdo a vuestros ensayos, pero también aquello que van recogiendo en tanto que información. Sí, mira, esta campaña viene muy demorada. Las lluvias de abril retrasaron marzo, abril, que por un lado son lluvias excelentes para pensando en la fina. Claro. Escuchaba que iban a hablar con algún especialista de trigo. Bueno, van a estar contentos los especialistas de trigo para hablar de la próxima campaña. Pero a la hora de definir este momento crítico de la cosecha, bueno, por ahí en algún momento los excesos perjudican un poco la entrada de los lotes. Particularmente, en mi caso, con los ensayos estoy muy retrasado. De hecho, prácticamente no tengo todavía datos para darte. Sí he charlado mucho con productores que han podido avanzar. Incluso ya en esta zona de primera queda prácticamente poco y nada y se está empezando a avanzar gracias a estas últimas semanas con la soja de segunda. Respecto a los rendimientos, muy de la mano de la estrategia utilizada por cada colega, por cada productor, con la fecha de siembra y el cultivar y el grupo madre utilizado. En general, lo que puedo ver y coincide con lo que estuve viendo en mis ensayos, todos aquellos que arrancaron con siembras tempranas y que tampoco fueron tan tempranas respecto a otro año, Claro. estamos hablando de principios de noviembre, esas en general han sido las estrategias más damnificadas por la sequía las altas temperaturas y la sequía de enero. Eh, Hay algunas excepciones, como siempre, porque los patrones de lluvia son aleatorios, son erráticos. Alguna lluvia de enero que en la mayoría de los lugares no cayó, en algún lote cayó, entonces por ahí hay alguna de esas estrategias que anduvieron relativamente bien, pero en general cuando uno empezaba a charlar con colegas, productores y nos decían, no, mira, siembras hasta el 15 de noviembre, no logro pasar los 32 quintales, tallo verde, retención foliar, eh, en general, mm, a grosso modo esas eran las respuestas más encontradas. Y también eran estrategias por ahí con siembras de cultivares de grupo 4 medio, que cuando uno se pone a hacer las cuentas de fenología, en qué momento ubicaron el periodo crítico, mayormente los agarró a todas esas estrategias, lo agarró el periodo crítico con altas temperaturas y ese bajón de precipitaciones. Claro. Esta campaña se caracterizó en general porque ante el anuncio de una niña y ante tantos golpes que nos dimos con tantas niñas previas, eh, el productor, el colega, tomó nota y retrasó en general la siembra del cultivo. Se hizo algo en noviembre, con lo cual el impacto de la seca en esas siembras, diríamos que en superficie fue menor. Y el grosso de la siembra arrancó de mediados de noviembre en adelante. Y ahí es donde se vino a ver el cambio. Y ahí es donde están las sorpresas. Es decir, eh, muy pocos lotes bajan de los 40 quintales, con siembras posteriores al 15-20 de noviembre. Con lo cual pintaba una campaña en general complicada. Cuando arrancamos con la primera charla Sí, que sí, sí. tuvimos el año pasado, y está terminando por redondearse tal vez una muy buena campaña. Yo la verdad que recuerdo la campaña
23-24, que fue una buena campaña, que acompañó la lluvia. Eh, y también recuerdo la 14-15, acá en la zona de Oliveros y alrededor, fue una muy buena campaña. En general, después no hemos tenido buenas campañas en cuanto a la distribución de la precipitación. Pero este año, la verdad que ha habido mucha compensación en tamaño semilla. Estoy viendo que aquellos que por ahí, planteos que perdieron algo de granos, de vainas, de fijar vainas y grano, lo están compensando con peso de 1000 semillas, un buen llenado de granos. Con lo cual, los planteos no bajan de ahí, es decir, cualquiera sea la estrategia que han elegido, están en pisos de 40 quintales y sorpresas de 47. Y en aquellas zonas donde en enero llovió, tenemos sorpresones de, te Sí, diría, claro. 60, 62, 63 quintales. Una locura a priori, pero claro, planteos tempranos con lluvia en enero son las mejores condiciones para ir a buscar potencial. Son las más arriesgadas, pero bueno, si se te da la condición, sabemos que el cultivo hoy puede, la genética está, si el manejo del cultivo es adecuado, la nutrición es adecuada, el control de plagas y enfermedades es el adecuado, la soja tranquilamente te va a dar 60 o más quintales. Pero lo que rescato es que los primeros datos de segunda son, la verdad, tremendos. Estamos hablando de sojas de segunda con 40 quintales, 42 quintales, como muy poco 38, 37, que es un resultado muy alentador para todos los productores y colegas que el sistema viene crujiendo, viene castigado y necesita recomponerse. Sí, además había ahí un poco de incertidumbre en las zonas donde no llovió diciembre, enero, ese periodo crítico que recién decías Sí. que se atravesó con la seca, pero claro, después llegaron las precipitaciones, sí, y había mucha expectativa puesta en la soja de segunda, ¿no? Sí, la verdad que, como decís, las precipitaciones se retrasaron un poco, pero ya febrero fue un mes. Yo en algún momento te dije, si no llueve en febrero no se puede producir soja. Gracias a Dios, febrero acompañó, fueron montos considerables, bien distribuidos. Sé de que zonas de hecho he recorrido la zona oeste de Buenos Aires, anduve por 25 de Mayo, Villegas, atravesé Casares, Tejedor, y vi el daño que hizo el agua, la inundación, y una zona que venía muy castigada con muy bajas precipitaciones acumuladas y de repente tuvieron todo junto. Y bueno, con la consabida, el consabido efecto sobre inundaciones, mantos de agua desbordando. Pero bueno, aquellas tierras que no fueron tan afectadas por la inundación y los excesos hídricos se han recompuesto y han tenido buenas performances, buenos rendimientos, y de a poquito van avanzando con la cosecha. Y hace poco tenía una conversación con un grupo de colegas en una jornada, en una recorrida, y yo le decía que no recordaba una campaña que sea al mismo tiempo excelente para girasol y excelente para soja. Claro. Porque realmente las muy buenas campañas de soja al girasol le pegan, porque el girasol no necesita tanta agua. Pero esta campaña fue tan particular que cuando el girasol necesitaba un poquito de sequedad, la tuvo, y cuando la soja necesitaba agua, sobre todo planteé un poco más tarde, también la tuvo. Así que es a priori bastante bueno e inusual tener una misma campaña con cultivos tan disímiles en los requerimientos y buenos resultados, porque la verdad es que se está hablando de un campañón de girasol, tal vez uno de los mejores de los últimos 20 años, y la soja va a cerrar una buena campaña, muy buena, diría. Yo me animo a decir que va a ser una muy buena campaña de soja. Y todavía estamos muy atrasados con la cosecha, Sí, sí, sí. muy atrasados. Se están empezando a escuchar resultados. De hecho, hablaba con un colega que está no tan lejos de ustedes, y me decía que está muy sorprendido con lo que son los planteos de segunda, con muy buenos rendimientos, e incluso a veces errando por ahí algún detalle de manejo, no en este caso, pero en otros, de por ahí no contar con la maquinaria para estrechar surcos, pero están gratamente sorprendidos con lo que están saliendo de las máquinas. Juan, ¿y cómo se lleva la soja? Porque por ahí escuchamos, sí, que la soja no tiene tanto requerimiento, o por lo menos no tanto como otros cultivos,
¿sí? Con que llueva un poco se las arregla, No, eh, no. Tiene o requerimientos, tiene sí, más no. requerimiento. A ver, Porque un siempre está cultivo la de soja. comparación con maíz, por ejemplo, ¿no? Como No, el requerimiento comparten, hídrico es exactamente el mismo en cuanto a cantidad de milímetros que necesitas para hacer un cultivo con un alto potencial. Estás bien, hablando más o menos de 550 milímetros durante el ciclo. El problema es la distribución. claro. Y el problema es la capacidad que tiene la soja de ir armando el rendimiento en un mayor periodo de tiempo. El maíz, si en el periodo crítico sos 15 días antes, 10 días después, acercarnos a floración, no tenés las lluvias y no tiene mayor capacidad de compensar por más que las lluvias vengan a posteriori. La soja como arranca a florecer y estás en R5 y todavía tenés alguna florcita dando vuelta, y también tiene un mecanismo de que si tiene algún estrés en plena floración, se producen los abortos, pero hay una refloración. Ah, Entonces, bien, ese es el mecanismo que tiene la soja de por ahí compensar algún periodo de estrés y recuperarse. Y a veces cuanto más largo es el ciclo del cultivar, del grupo madurez, tenés un mayor changüí, digamos, entre comillas, de soportarlo, a sabiendas de que vas a perder potencialidad de rendimiento, que vas a ubicar el llenado de granos con baja radiación, es más o menos similar a un maíz tardío. Todo lo que siempre es tardío, el potencial es menor, pero tenés la posibilidad de levantar el piso. Y yo creo que esta campaña lo que se van a encontrar muchos es que van a levantar mucho el piso. Tuve una charla con un colega de la zona de General Rojo que conversamos a principio de temporada y bueno, me consultaba, che, ¿qué planteo podemos hacer? Venimos laburando de tal y tal forma. Bueno, le sugerí, conociendo un poco la zona de ahí cercana a Pergamino, el tipo de suelo, ¿no? A ver, que nos separe el arroyo del medio no quita que ambientalmente sean muy similares, kilómetros más al norte, kilómetros más al sur. Son zonas que edáficamente son similares, térmicamente también. Entonces, bueno, sugerí un tipo de manejo y bueno, me llama el otro día muy, muy contento que habían levantado mucho el piso de rendimiento, que estaban solamente con un poco de manejo cultivo, básicamente retrasando fecha de siembra, manejando un poco mejor la densidad y nada más. Lo que lograron fue levantar el piso de rendimiento y encontraron sorpresivamente que habían llegado a niveles de rendimiento que no tenían antes. Eh, pero bueno, repito, muy buen manejo de malezas. Hoy es crítico el manejo de malezas. Incluso también tenemos una cuestión que cuando nos pasamos de rosca con el manejo de herbicidas, tenemos lo que se llama el fenómeno de estaqueo de compuestos de principio activo en el suelo que no se degradan y todo eso el cultivo lo tiene que metabolizar. Y eso es un costo energético que tiene. No le es gratis a la soja. Entonces, el manejo de herbicidas es ideal, tiene que ser ideal. El manejo nutricional, ni hablar. En breve se viene un simposio de fertilidad muy importante acá en Rosario, en el Metropolitano. Vamos a ir a conocer las últimas novedades de investigación. Eh, y si eso lo acompañás con un buen manejo y los cuidados, ¿sí? sí, Ojo sí, que sí. esta campaña, cuando se puso bravo enero, el que no hizo un buen manejo de la arañuela, el que no hizo un buen manejo de los trips, porque estuvieron, fue muy loco. Tuvimos un verano con todas plagas de sequía en un momento y de repente cambió, empezó a llover y desaparecieron, pero que si en ese momento que la soja estaba estresada, estaba sufriendo, no acompañaste un buen manejo de plagas, bueno, ahí están las diferencias entre haber llegado a 30, 32 o estar en 25, 22, 24. No, es Eh, fundamental. Protección de cultivo. Eso es típico de la protección de cultivo, estar en el lote, estar atento, ir a revisarlo. Son plagas que en una semana te explotan, te implosionan un cultivo. Son muy agresivas, tanto arañuela como trips. Entonces tenés que estar ahí, tenés que monitorear, darte una vuelta. No podés irte de vacaciones en un momento crítico porque cuando volviste ya es tarde. Entonces, es como decía, hay que volver a las raíces, al manejo, a ver cuándo ubicamos el periodo crítico, a conocer y cultivar, ojo. Muchas veces, mira, probé tal planteo similar al que hice acá, en otro lote, en otro campo, cambié un poquito la fecha de siembra y el resultado, la verdad, no estoy conforme. Y no.
No, esto no es matemática, esto es biología. Claro. No Sí, 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 pretendas sí. hacer con el mismo cultivar en dos ambientes distintos que vienen manejados con la maleza en forma distinta, la nutrición en forma distinta, la rotación en forma distinta y que te dé lo mismo. A ver, es una incoherencia eso. Así que me parece que yo entiendo, el productor, el colega, tiene que atajar 150 millones de variables, pero hay algunas de ellas que te mueven mucho la aguja y otras que te la mueven menos. Así que, pero redondeando, eh, vamos a tener una buena campaña y creo que gracias a Dios para todos son muchas alegrías y eh, estoy bien. Es decir, incluso vamos a terminar de cosechar y vamos a tener un perfil cargado para arrancar una buena fina. Así que Claro, es fundamental. más Sí, no se puede más pedir, no se más puede no se pedir. puede pedir. ¿Puede llegar a generar, digamos, esto alguna complicación? Me refiero a este retraso de levantar la soja, porque algunos también hacen soja trigo, ¿no? En algunos lotes. Sí, sí. Bueno, ahí es donde están apurando las máquinas. Gracias a Dios, ayer Sí, un día nublado, pero que dejó trillar, hoy un solazo hermoso, y lo que sorprende el campo es que vos un día pasaste y está todo en el campo y a la semana pasaste y y desapareció. desapareció, sí, es verdad. Hay una capacidad de trilla instalada enorme. Em, no, yo creo que vamos a andar bien con los tiempos. Incluso los planteos de segunda ya están prácticamente todos listos para trillar. Queda algún lote por ahí que se sembró un poco más tarde, alguna resiembra. Siempre hay algún lote perdido que lamentablemente se tiene que resembrar. Y bueno, queda alguno dando vuelta, pero ya están llegando a madurez fisiológica. Si sigue este buen tiempo, en 10 días no queda nada. Con la capacidad de trilla que hay instalada en este país, en esta zona central al menos, no, vamos a tener todos los lotes ya para arrancar los barbechos para fina en el caso de que se haya tomado la decisión de hacer la siembra de trigo o cebada, dependiendo la zona. Sabemos Juan, que hay zonas sí, cebaderas. sí, también, obviamente. Sí, que tenemos zonas que se dedican más a la cebada también, ¿no? Lo que se ha perjudicado Sí, un poco, Eduardo, es sí, sí. al sorgo. Al sorgo se lo ha dejado en pie y se ha avanzado con la soja por el tema del desgrane, ¿viste? La apertura de vaina. La soja tiene una tolerancia, hay variabilidad entre los cultivares, hay algunos que aguantan más tiempo la vaina cerrada y otros que rápidamente ¡pac! Se te abre y perdiste la producción. Entonces, los que tienen algún planteo con lotes de sorgo en su rotación, lo están demorando la trilla. Te iba a preguntar por el tema cultivares, justamente. Recién dijiste, sí, por ahí de su utilización. Pasa por una toma de decisión, pasa por lo que se hizo en campañas anteriores, pasa por, viste que tenemos un anuncio, por ejemplo, de año neutral niña, después te aparecen las precipitaciones. Sí. ¿Cómo se manejan y cómo van manejando también ustedes en base a los ensayos, ¿no? En cuanto a cultivares. No, bueno, vamos a hacer vamos a discriminar lo que hacemos nosotros en el laburo, en el INTA, de lo que hace el productor. Nosotros testeamos todo lo nuevo y te Bien, puedo asegurar que es impresionante la cantidad de cultivares nuevos que hay. Entonces hay cuando terminemos y analicemos todo, vamos a tener muy buena información. No digo yo solamente en Olivero, digamos, hay una red, la Red Nacional de Cultivares de Soja, incluso la red nuestra del Centro Sur de Santa Fe. Vamos a haber testeado mucha cantidad de cultivares nuevos, eh, pero después está la realidad del productor de toda esa parva de cultivares, por una cuestión de logística mayormente dentro de su operatoria, no sé, acude a manejar dos, tres, en el mejor de los casos, y ya te estoy hablando casi una locura, cuatro cultivares. Y dentro de ese manejo de cultivares, normalmente no se salen del mismo grupo de madurez. Eh, entonces, están manejando, hay como dos escuelas, si queremos. Es decir, el que maneja dos o tres cultivares, mismo grupo de madurez, y lo que hace es variar fecha de siembra, y el que por ahí tiene otra estrategia de manejar grupos de madurez diferentes y no cambiar fecha de siembra. Y al fin y al cabo es lo mismo, porque sembras todo junto, pero la diferencia de ubicación del periodo crítico la tenés por la propia capacidad de diferencia entre los cultivares de crecer el periodo vegetativo. Bueno, algunos más cortos, otros más largos, otros intermedios. Y también va de la mano en qué momento van a poder trillar y qué superficie a trillar tienen, porque si después tenés todo junto,
corres el riesgo de que un retraso, una lluvia, no tenés la capacidad operativa de levantar todo sin perder algo por desgrane. Entonces, planifican para tener una 10, 15, 20, como mucho, 20 días trilla y se terminó. Además, porque no solamente hacen soja, hacen maíz, hacen trigo, perdón, hacen maíz, hacen sorgo, en algún caso, algunos harán girasol. Entonces, la operatoria de cosecha tiene su juego de ajedrez. Pero en general se quedan dentro de un grupo de madurez, a lo sumo suben algún puntito el ciclo y no tienen más de 6, 7 días de diferencia entre lo que están manejando. Yo en la zona que me manejo hay colegas que cambian, usan grupos más altos, pero también por una cuestión de tipo de suelo. En suelos aquellos que son más chacareados o originalmente ya son de peor calidad, con un horizonte con más arcilla, más gredoso, que la capacidad de absorción del agua es más difícil, cargar ese perfil es más difícil, también que te libere el agua, ese perfil es más difícil, está más retenida el agua por la arcilla. Ahí van a grupos más largos, resignan potencial, tratan de subir el piso de rendimiento, y sí son productores colegas que están manejando grupos 4, o grupos 5 y grupos 6. Estoy hablando de acá Oliveros. Sí. Si te hago una similar para Chivilcoy, sería manejar un grupo 3 largo y irte a un 5 corto, para que te des una idea. Es ese rango de grupos madres. Bien, bueno, es como para conocer un poco más, ¿no? Esto de lo que hacías referencia recién, en tanto que cultivares. Bueno, ¿ustedes cada cuánto salen de gira para ir a monitorear ahí los ensayos? Cuando los permite el clima, No, también. nosotros hacemos en la red que estoy manejando junto con Silvina Basigalupo, ahí lo que es centro y sur de Santa Fe, hacemos una gira a fin de febrero, principio de marzo, visitando 2, 3 sitios. Vamos con los criaderos, vamos con todos los semilleros y vamos a charlar de soja en el medio del campo. Bien. Digamos, lo que estoy haciendo ahora con vos ahora, Eduardo, nos juntamos con los colegas de las empresas que van a presentar sus nuevas variedades, que nos van a contar cómo son, porque quién mejor que ellos para que las conocen, ¿no? Y charlamos del cultivo, y charlamos cómo viene la campaña, de los planteos, básicamente una charla muy similar a la, por ahí, obviamente con más tecnicismo, pero hablamos del cultivo, de las estrategias, si hay alguno que conoce un poco más de malezas, lo dejamos hablar que se expanda. Es decir, son lindas charlas abiertas y que todos aportan para un mejor manejo del cultivo. Bueno, pero están buenas estas charlas a campo, ¿no? Digo Sí, la verdad que las viene realizando el INTA en los diferentes cultivos y además, bueno, estás ahí justamente en pleno territorio. Sí, tal cual. Más que un PowerPoint y tener que andar No, pasando diapositivas. cero PowerPoint acá. Acá Claro, es el vivo y el campo, directo. en vivo y en directo, charlamos, conversamos, caminamos las variedades, vemos cómo se está fabricando el rendimiento de cada una de ellas, cómo se comportan, si ramifican o no ramifican, si son aldas, si son petizas. Bueno, las vamos mirando y charlamos. Y eso lo hacemos, generalmente vamos rotando, como la región es amplia. Algún año vamos a la zona, por ejemplo, este año nos tocó Pueblo Irigoyen, que depende de la agencia de Galvez. Después fuimos a la estancia Quelimar en Landeta, que depende de la agencia de Carlos Pellegrini. Y después nos llamaron de la agencia de Castellano y nos fuimos a San Vicente. O sea, imagínate, bien centro de Santa Fe. Fuimos a charlar con los productores, con los colegas. Y bueno, el año que viene haremos la zona de Casilda, Cañada de Gómez, Totoras, Oliveros. Yo siempre salgo y nunca los invito a que vengan a mi casa, que es Oliveros. Hay que ir. Bueno, ahora cuando se haga alguna jornada, por ejemplo, vamos a estar difundiendo para las personas que estén interesadas también ahí, justamente en este vivo y directo, ¿no? Juan, Sí, lo que tiene, te contaba, es un sí, momento por ahí medio crítico cuando lo hacemos, porque generalmente está muy cercano a Expoagro. Y claro. Expoagro es Y sí, un agujero negro que chupa te todo. lleva todo, sí, Eh, pero bueno, generalmente lo ubicamos un poquito antes o un poquito después para no. Porque contra eso no se puede competir, ¿viste? No, en absoluto. Ni me lo digas a mí que tengo que hacer alguna nota relacionada al campo y te dicen, estoy en Expoagro. O sea, No, esa sí, es la olvidate, esa respuesta. semana es como un agujero negro que no. Estamos Después, ahí. después tenemos las repercusiones, pero en ese momento nos quedamos sin Eh, entrevista. Además, ni siquiera se puede salir en vivo desde allá, ¿viste? Porque hay no, no, tanto no. revuelo No, tanto movimiento. no anda la comunicación, no anda Claro. nada. Juan, muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Y bueno, antes
de que comience una próxima campaña de soja, te vamos a estar convocando nuevamente Dale, y para me tener gustaría. algún dato más de estos resultados que están esperando Sí, poder porque me levantar. agarraste medio crudo, me agarraste medio crudo. Es decir, necesito procesar ese primero. Tengo por lo Avísanos, menos unos avísanos. ¿eh? Avísanos cuando tengas todo procesado, que volvemos a charlar un poco también Dale, para que sí, sí, nuestra sí. comunidad de Radio del Centro, que interesa, por supuesto, de estos temas, sí, pueda tener información concreta. Lo que tiene después, te cuento que cuando uno hace los análisis, en general no cambia mucho los resultados. Hay bastante estabilidad en el rendimiento del cultivar. Así que más o menos lo que anda bien en Santa Fe, pues te lo pones a mirar y es más o menos lo Sí, mismo que sí, anda bien sí, sí, sí. en el centro de provincia de Buenos Aires, en el oeste. No hay Sí, tanto no hay cambio. tanta diferencia, ¿no? Por lo menos en esta zona, ¿no? Exactamente. Juan, muchas Bueno, gracias por tu Eduardo, tiempo, como siempre. Muy amable, ¿eh? Que no, por sigas muy bien. favor. El agradecido soy yo. Saludo a a los chicos Muchas oyentes. gracias. Juan Adiós. Martín Enrico con nosotros, en este caso, bueno, obviamente especialista del INTA Oliveros en la provincia de Santa Fe, ingeniero agrónomo, hablando acerca de la soja. Todavía no tiene resultado de los ensayos porque no pudo cosechar, ¿sí? Básicamente por exceso de agua, exceso de humedad, pero ya prontamente lo logrará y nos tirará resultados más concretos. Por lo pronto hablamos un poco también de aquello que fue recogiendo con colegas, ingenieros agrónomos y con productores. Bueno, aparentemente la soja, tal como también venimos mencionándolo en la radio, venimos mencionándolo, yo ya me colé, viste, como formo parte ya de, ¿no? Pero bueno, me abren la puerta y yo paso. Como viene mencionando Antonio también en en la radio, vamos a tener muy buenos resultados de soja. Después de un arranque con incertidumbre, con sequía en el periodo crítico para soja de primera, pero una soja de segunda que va a dejar buenos rendimientos también. Hacemos tanda y ya venimos.